Saludo cordial para todos los televidentes de Fórmula Médica Televisión. Estamos ubicados en uno de los puntos de la Secretaría Distrital de Salud donde se hacen muestras para detectar el contagio por COVID-19. Saludamos a todos los televidentes de Zoom, canal universitario, y a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, nuestros internautas que permanentemente se conectan. Aquí comienza Fórmula Médica Televisión, el espacio de la prevención, la educación en salud y el bienestar de los colombianos. La pandemia está disparada en el país. Hemos tenido que registrar más de 600 muertos diarios. Es momento de tomar conciencia. El uso correcto del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico son fundamentales medidas de bioseguridad para evitar que este contagio siga avanzando. Para hablar sobre el tema, el doctor Julio César Castellanos, director científico de Fórmula Médica Televisión y director del Hospital San Ignacio de Bogotá. El doctor Julio Castellanos explica que la pandemia nos ha dejado un problema de salud mental a todos. El panorama que vemos en esta semana es un panorama derivado de las consecuencias de este problema de salud mental que tenemos los colombianos. Yo creo que uno no se desjuicia porque quiere correr riesgos, uno se desjuicia porque está cansado mentalmente, porque ha bajado la guardia, porque esa indisciplina que nos ha caracterizado, pues después de haber estado varios periodos de cuarentena, pues ya no la hemos tolerado, pero lo más grave, no nos estamos cuidando. Entonces esa consecuencia de ese tema de salud mental nos llevó a lo que estamos viviendo ahora, y es un aumento inusitado de los casos en algo que no es un pico, sino que lo que llamamos es una meseta, porque tuvimos varios casos, tanto de mortalidad como hospitalarios, que se ha prolongado y que empezó en el mes de abril y se ha mantenido. O sea, ha sido una meseta muy grande que ha ido creciendo y como ustedes ven, el número de fallecimientos se ha mantenido muy alto. Mucha gente no quiere practicar los protocolos de bioseguridad. Basta con mirar la gente en la calle, pasa uno por cualquier fila, ve la gente aglomerada guardando menos del metro de distancia. En muchos de los encuentros sociales uno ve la gente que no guarda ese metro de distancia, incluso con los tapabocas debajo de la nariz, en el cuello o sin tapabocas. Está súper confirmado después de todo este tiempo que lo que sirve es el uso del tapabocas, el lavado de manos, mantener aireados los lugares donde uno está y mantener esa distancia física. Sirve para disminuir los casos. Recuerdo, el hacer eso no nos garantiza 0 casos. El hacer eso nos garantiza pocos casos y al tener pocos casos, el sistema de salud los puede manejar de manera adecuada. No hemos colapsado, pero estamos muy cerca de ello en todo este tiempo porque a duras penas podemos atender a las personas y de acuerdo a unos comités de priorización. O sea, estamos en una situación crítica de emergencia y al final nos bajamos la guardia porque de otra manera no se explica la cantidad de casos. Y esa bajada de guardia pues explica también la llegada de las nuevas cepas que son mucho más contagiosas. Entonces tenemos un microorganismo más contagioso con la gente quizás cansada o ya en un plan como de no me importan las cosas. Y la situación grave es que al que se desjuicia no siempre le hace daño el COVID. Recordemos que el COVID mata al 1% de las personas que le da. Hay un buen grupo de personas entre 25, 30, a veces 40% de asintomáticos, pero los asintomáticos también transmiten la enfermedad y lo grave es que no solo el que se desjuicia sufre la enfermedad, sino su familia, sus personas cercanas o cuando van en el transporte masivo. La situación se puede agravar. El virus es muy contagioso. Todos los países están volviendo a utilizar los protocolos de bioseguridad. Incluso Israel, que tiene un porcentaje alto de vacunación, ya tuvo que volver a implantar el uso del tapaboca en algunos lados. O sea, por mucho que uno avance en el control de la pandemia, siempre hay riesgos de empeoramiento. Por eso todas las medidas que podamos hacer siempre serán útiles y el vacunarnos. Solamente el vacunarnos que previene las formas graves o disminuye las formas graves de la enfermedad y el aplicar las medidas van a hacer que la situación de futuro no sea tan grave. La vacunación es lo más importante porque reduce la letalidad del virus. De todas maneras, la efectividad de las vacunas se sigue estudiando. Lo cierto es que así uno esté vacunado, tiene que seguirse cuidando. Recuerden, con una sola dosis
no hay inmunidad. Hablando de Sinovac, se necesitan las dos y 2 a 3 semanas después se obtienen los niveles de inmunidad. Con Pfizer ya sabemos que hay inmunidad. Después de 2 semanas de aplicada ya hay una inmunidad. Y con respecto a... y después hay que ponerse la otra dosis que en Colombia se ha coordinado, que sea entre 2 y 3 meses. Todavía no ha salido el acto reglamentario del ministerio, estamos pendientes de esos, pero es una decisión que ya está comentado que va a salir. Y finalmente acaba de llegar al país una vacuna que es unidosis. Una vacuna, la de Johnson & Johnson, que es una sola vacuna, y esa es una ventaja porque ya 3 semanas después de colocada, de entre 2 y 3 semanas, como todas las demás, después de colocada, se obtiene la inmunidad. La gente que ha padecido el COVID se puede reinfectar. Sí hay una posibilidad de reinfección y a pesar de estar vacunado, uno puede tener la enfermedad, la puede transmitir. Por eso, hasta que no haya lo que se llama la inmunidad de rebaño, hasta que el gobierno del mundo en salud, la OMS y el gobierno nacional digan que acabó la pandemia, esta es la nueva realidad. El uso del tapabocas, el distanciamiento, etcétera, etcétera. El vacunarse no es suficiente para iniciar una actividad totalmente libre de medidas de bioseguridad. ¿Será que el COVID nos está dejando locos? Para hablar de salud mental en la pandemia, hemos invitado al psiquiatra Rodrigo Córdoba, expresidente de la Sociedad Iberoamericana de Psiquiatría y expresidente de la Sociedad de Sociedades Científicas. El psiquiatra Rodrigo Córdoba explica que la salud mental es la capacidad de sortear los eventos críticos de la vida. En estas épocas de pandemia estamos con un estrés muy alto y demasiada ansiedad. Era previsible. Yo había tomado un ejemplo gráfico que percibíamos que la pandemia, que en realidad es un hecho inédito, es un hecho nuevo, es un hecho inesperado, nadie alcanzó a pensar o calcular que fuese a durar tanto como ha durado, que tuviera tantas consecuencias en la humanidad. Pensábamos que las consecuencias que iba a dejar en la salud física iban a ser muy significativas. Yo he hecho el parangón, he intentado compararlo con una huella de gato, pero he dicho que la salud mental dejará unas huellas de elefante. Y sin duda creo que el gran reto de la humanidad de aquí hacia adelante es la salud mental. La gente ha perdido el trabajo, hay desespero, tristeza, insomnio y otras patologías. Pero lo que hemos visto es que emergió luego una segunda ola, que eran unas patologías que debutaron, depresiones, desorden de estrés postraumático y sin duda ataque de pánico, otro gran cuadro. Pero esa tercera ola lo que hemos percibido es eso, esa desesperanza, ese cansancio, ese aburrimiento. Y el aburrimiento, si nosotros nos atenemos a la definición de la academia, es como esa sensación de alguien que tiene una presión de un hecho desafortunado de una manera constante o la imposibilidad de tener cosas que le generen entusiasmo, recreación. Y en ese sentido, pues creo que es uno de los retos grandes en estos tiempos y quizás vivir, embeberse de esta visión esperanzadora y de optimismo que empiezan a mostrar los nuevos vientos. Algunos países han salido adelante, se empieza a ver luz al final del túnel, Plan Nacional de Vacunación, la perspectiva de medicamentos en estudio para atender, tratar el problema. Creo que es la época de ver el vaso lleno más que el vaso desocupado. Pero, sin duda, en algunas personas esto se hace persistente, duradero, disfuncional. Y es necesario hacer un llamado de atención a todos. El equilibrio emocional también se rompe y a quien definitivamente le está costando mucho esto, es necesario buscar ayuda. ¿Cómo manejar mentalmente la situación, sobre todo cuando se pierde el empleo? El doctor Córdoba hace un llamado a comprender la realidad. A mi juicio, 3 puntos de vista. El primero, desde el individuo, obvio, pero es mejor o abre más perspectivas, abre un camino estando bien que estando mal para buscar soluciones y ayudas. Entonces, sin duda, si no puedo, hay que buscar ayuda, pero si no, intentar ver, buscar caminos, ser creativo, y a veces no es que no se quiera, sino que no se puede, pero estando bien es más fácil encontrar la salida que estando mal.
Y lo segundo, pues yo tengo la esperanza, pues quizás es una esperanza humilde, pero que esta experiencia, independiente de todo, le va a dejar a la humanidad enseñanzas. Yo creo que la humildad, esto ha mostrado que todos somos finitos, que es desconsiderado este virus. Entonces, creo que eso nos ha retornado la humildad. Confío que todos que hemos vivido esas ansiedades y esa incertidumbre, la fraternidad, la solidaridad estén allí y sin duda la esperanza como motor. Pero lo tercero es un llamado al Estado. Hay personas más débiles, más desfavorecidas. Estas grietas sociales se han hecho muy profundas y que debe tenerlos muy presentes en todas las soluciones. ¿Cómo vamos a quedar después de la pandemia en nuestra salud mental? Que la humanidad de esta experiencia aprenda y seamos nosotros que nos volvamos más empáticos, es decir, que seamos capaces de ponernos en los zapatos del otro, que seamos más considerados y que quizás entendamos que la única manera de vivir aquí es respetándonos y valorándonos las diferencias y al otro. En esta época de pandemia es muy válido aferrarse a Dios como el gran apoyo espiritual. Se ha mostrado y ha habido datos que así lo evidencian, que las personas que tienen una creencia de manera coherente tienen mejores desenlaces en salud. Entonces, quien lo haga y sienta alivio, auxilio y bienestar, creo que es bienvenido para cada uno de ellos. Los probióticos son sustancias que fortalecen el sistema digestivo y ayudan en el metabolismo. Pero ¿cómo nos pueden ayudar contra el COVID-19? La doctora Sandra Santos, directora de investigaciones de Bionutric. Los probióticos se pueden encontrar en suplementos nutricionales. No están naturalmente en los alimentos. ¿Cómo los probióticos pueden ayudar en la pandemia? Los probióticos son microorganismos benéficos que cuando son administrados en cantidades suficientes confieren bienestar y equilibrio en el ser humano. Pero los probióticos pueden ayudar durante el COVID. Nosotros tenemos unos microorganismos naturales en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestro sistema intestinal. El 70% de nuestro sistema inmune o de defensa se encuentra en el intestino. Entonces, teniendo una buena salud gastrointestinal, garantizamos ese bienestar y ese equilibrio. Y cómo nosotros abordamos o enfrentamos infecciones causadas por microorganismos y por virus, en este caso por el COVID. Yo analizo, digamos, la interacción de los probióticos con este proceso infeccioso del COVID en tres grandes etapas. La primera es cómo nosotros estamos preparados para soportar algún tipo de infección viral como el COVID. Y es que si nosotros tenemos una buena salud gastrointestinal, tenemos una buena composición de microorganismos benéficos a nivel intestinal, tenemos nuestras defensas fortalecidas y de esta manera podemos enfrentar un poco mejor estas infecciones. Entonces vamos a tener mayor fortaleza, una incidencia menor de ese contagio, ¿cierto? Y vamos a tener un sistema de defensas más preparado para abordar una infección como es la del COVID-19. Eso a nivel preventivo, ¿no? O sea, a nivel preventivo, estar fuertes para tener un buen sistema de defensas ante la llegada de esta infección. Cuando una persona se recupera del COVID, queda muy débil. Durante el COVID, entonces, resulta que a nivel intestinal hay algunos receptores, algunas células que son capaces también de recibir señales del COVID. Y hay estudios que ya están demostrados donde se encuentra COVID, este virus se encuentra en las heces fecales, o sea que también llega hasta nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, allí, por eso vemos algunos síntomas como diarrea, como vómito, en algunos casos de COVID, ¿cierto? Entonces, allí va a estar este virus y va a empezar también a alterar ese equilibrio que podemos tener en nuestro intestino, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos consumiendo permanentemente probióticos, podemos llegar también a combatir o a pelear, llamémoslo así, con este virus a nivel intestinal, ¿sí?
También ocurre que durante casos ya muy delicados de COVID, donde hay unas prescripciones médicas, donde hay medicamentos, algunos de ellos son tan fuertes que esos microorganismos que tenemos normalmente en nuestro intestino se mueren, ¿cierto? Y quedamos como expuestos a que hayan infecciones y que se agrave más la situación. Entonces aquí es donde podemos estar permanentemente administrando estos probióticos para sostener un poco esos estragos que causa el virus a nivel gastrointestinal también. Los probióticos no son medicamentos, son sustancias que pueden ayudar a prevenir y a tratar la enfermedad. Debemos recuperar esa microbiota, que son esos microorganismos benéficos que habitan en nuestro intestino. Debemos volverlos a repoblar ese intestino de microorganismos buenos, ¿cierto? Debemos volver a fortalecer el sistema inmunológico que está agotado de luchar contra este virus, y necesitamos empezar a trabajar en ese mantenimiento y volver a la normalidad. Entonces vemos que los probióticos actúan muy bien antes, durante y después. Participe en Fórmula Médica con nuestro hashtag #ConsultasFM. Estamos en simultánea a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y nuestra línea WhatsApp 317-320-2632. Mensajes de interés, ya regresamos. Ni yo mismo sé cómo he pasado 60 años cantando y después me acuerdo y digo, caramba, lo estoy muy bien, me toco y digo, no, lo que estoy es muy bien. Pero ni yo sé cómo me cuido. Pero estoy vivo, estoy muy bien, de salud estoy muy bien, hago buen ejercicio y quiero seguir viviendo y seguir cantando. Miedo que prefiero la muerte al dolor de esperar. En vano aquella noche te dije que volviera, que si no regresaba sería mi perdición. La pandemia nos ha obligado a vivir mucho más tiempo en familia, en pareja. ¿Cómo ha afectado este COVID-19 las relaciones de pareja? Le preguntamos a la doctora Rocío Murat, directora de investigaciones de Profamilia. Profamilia ha realizado encuestas para medir el impacto del COVID-19 en las relaciones de pareja y la vida sexual de los colombianos. Son encuestas para jóvenes, la mayoría menores de 30 años y mayores de 18. Preguntamos cómo era el nivel de satisfacción antes de la pandemia y cómo estaba la satisfacción con sus relaciones sexuales durante las medidas más estrictas. El porcentaje de personas que dijo que sus relaciones sexuales eran poco satisfactorias subió del 20 al 40% durante las medidas más restrictivas. O sea que podemos decir que disminuyó la satisfacción en las relaciones sexuales. Eso encontramos. También aumentó, aunque el porcentaje no es tan grande la brecha como este que les acabo de contar, también se encontró un mayor reporte de problemas sexuales. Problemas sexuales como la disfunción eréctil, como que no hubo orgasmos, ese tipo de pérdida del deseo sexual, ese tipo de situaciones se encontraron también. El 64% de las personas terminaron sus relaciones de pareja en la pandemia. Sí, lo que hay que tener en cuenta aquí es que no todas las relaciones son de cohabitación, no todas son parejas que viven juntas o que están casadas, sino que también hay relaciones de noviazgo, son relaciones afectivas de las que estamos hablando. Entonces, por eso, de todas maneras, vale la pena tener en cuenta para que esta cifra se tenga en consideración y no piensen que aumentó la tasa de divorcios. No. Hubo ruptura de las relaciones. La encuesta pregunta sobre algunas prácticas sexuales como el cibersexo. En un 12% aumentó la frecuencia de cibersexo y en un 8% disminuyó. Pero aquí yo creo que vale la pena tener en cuenta que solamente el 23% de las personas antes de la pandemia utilizaban el cibersexo. No es todas las personas, sino de todas las entrevistadas, el 23% usaba con alguna frecuencia el cibersexo, pero la frecuencia
la frecuencia con la que lo empezaron a utilizar aumentó en un 12% y disminuyó en un 8%. La pandemia aumentó la búsqueda de pornografía y aumentó la masturbación. Hubo un aumento del 27% en la frecuencia con la que las personas ven pornografía, pero hubo una disminución del 35% en la frecuencia con la que ven pornografía. Aquí podríamos decir que hubo una mayor disminución que aumento, ¿no? En cambio, la masturbación aumentó en un 35% la frecuencia de la masturbación. La masturbación es una de las prácticas sexuales más comunes. Estamos hablando de que el 86% de las personas encuestadas usaba con alguna frecuencia la masturbación. ¿Qué tanto aumentó la satisfacción sexual en la pandemia? El 21% de las mujeres estaba poco satisfecha y que el 23% de los hombres estaba poco satisfechos. Entonces, no tenemos una diferencia muy significativa antes y encontramos 5 puntos de diferencia en el nivel después durante las medidas más restrictivas. En ambos casos se duplicó el porcentaje de personas poco satisfechas, de hombres y mujeres con pocos niveles de satisfacción. Entre las mujeres llegó al 41% y entre los hombres al 46%. Sí hubo un aumento de 5 puntos más en la declaración de que están poco satisfechos, pero no es lo suficientemente robusta la diferencia como para decir que hubo diferencias significativas. Afectó a hombres y mujeres por igual. En este momento el manejo de las urgencias es responsabilidad de todos. Para hablar sobre el tema, la doctora Ana María Quijano, jefe de urgencias de la Clínica Country y La Colina. La doctora María Quijano explica lo relacionado con urgencias en esta época de pandemia. En este momento de pandemia tenemos un mito y es la gente cree que viene a urgencias y se va a contagiar de coronavirus. Y eso no es cierto. Nos podemos contagiar en cualquier parte. Por el contrario, los servicios de urgencias nos hemos esforzado por tener todos los protocolos de desinfección, de aislamiento, también que es un sitio que realmente no viene la gente a contagiarse. Y además tenemos completamente cortizadas las áreas, quiere decir que tenemos zonas para pacientes con sospecha de coronavirus y zonas para pacientes sin sospecha. Entonces, es un mito, por favor, no duden en venir a urgencias si de verdad lo necesitan. En adultos está siendo lo más frecuente, ahorita en pleno pico, la consulta por sospecha de coronavirus. Pero por el otro lado tenemos otros motivos de consulta muy importantes. Los infartos agudos del miocardio, los accidentes cerebrovasculares, los dolores abdominales relacionados con apéndice, con vesícula, con cálculos renales. Esos son los motivos de consulta más frecuentes en adultos. Y en niños, ahorita que han estado tan encerrados en las casas, hemos tenido muchos accidentes caseros, con heridas, con traumas, y también ya se está viendo la parte infecciosa. Muchas gastroenteritis en los niños y estamos ya viendo cómo empieza un pico respiratorio también que está siendo muy común en este momento. Nosotros en Clínica La Colina tenemos algo que llamamos el centro de direccionamiento, que es un espacio, un container en la entrada a urgencias, donde los pacientes deben pasar por ahí para que un médico especialista, ahí tenemos un pediatra, en que direcciona a los pacientes cuál va a ser su puerta de entrada. Entonces, tenemos un poco más mezclados los adultos de los niños, pero para poder cortizar los sospechosos de coronavirus y los que no son sospechosos de coronavirus. Entonces, sí ha habido un cambio. Otro cambio importante es que ahora vemos menos volumen de pacientes, porque la gente está un poco asustada de venir, pero mucho más complejidad. La gente está viniendo cuando realmente lo necesita, pero también se están esperando mucho. No esperen a venir a urgencias cuando realmente lo necesitan. O sea, si tienen un dolor muy fuerte, abdominal, de pecho, de cabeza, no se esperen en venir para que cuando lleguen no sea una enfermedad complicada. Se pueden conectar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y nuestra línea WhatsApp 317-320-2632. Recuerden, Fórmula Médica es fuente de noticias de Google News y nos encuentran en Spotify. Fórmula Médica, con temas de interés para usted. Hola a todos los televidentes de Fórmula Médica.
Mi nombre es Mariana, yo soy hija de Ana Valencia, de Ana y Jaime, y vengo aquí a compartir con ustedes mi música. Mi nuevo álbum se llama Viaje a Luna, es mi primer álbum como solista, y bueno, de él vengo a presentarles el video de la canción Belleza, que tiene un video hermoso y habla un poco sobre la belleza real. Una luz y una belleza que no se ven las princesas. Ella sabe bien con qué cuenta, tiene certeza de la magia que hay entre sus cejas. La disminución en el tamaño de los senos es el tema que hoy aborda el doctor Alfonso Lemaitre Soleimán, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y asesor médico de Fórmula Médica Televisión. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Fórmula Médica. Me voy a quitar un poco el tapabocas, solo por unos instantes, para que todo se vea un poquitico más claro. Pero, si se dan cuenta, cumpliendo todos los demás protocolos de bioseguridad como el distanciamiento. Hoy quiero hablarles de mamoplastia de reducción, una cirugía que es de las más frecuentes en cirugía plástica y de las más solicitadas en los servicios tanto particulares como públicos. Como su nombre lo dice, es una cirugía para disminuirle el tamaño de los senos a las mujeres que tienen esos senos grandotes que muchas veces se les denomina gigantomastia y les producen dolores de espalda, alteraciones de la postura, en fin, cosas que se van volviendo crónicas y que la solución o parte de la solución es disminuirles el tamaño de los senos, no solamente con fines estéticos, sino para aliviarles todo el dolor de toda la pared muscular, no solamente de los hombros, sino de la espalda. Es una cirugía delicada, no es una cirugía hecha a la ligera, se tiene que hacer un planeamiento como cualquier otra cirugía, una cirugía que dura más o menos en torno de 3,5 a 4 horas, a veces un poco más, se hace con anestesia general de preferencia, aunque algunas veces se puede utilizar la anestesia regional. Y es una cirugía que, como cualquier otra cirugía, tiene riesgos. Por eso la valoración en el consultorio, hablarle claro al médico, preguntar, aclarar todas sus dudas, hacen parte fundamental del éxito de esta cirugía. Como les digo, es una cirugía de más o menos 4 horas y media. Algunas veces, dependiendo de cada paciente, puede ser ambulatoria o con hospitalización de un día. Deja unas cicatrices, que es a lo que ustedes más miedo le tienen y con lo que tienen que ser muy claros y hablarle muy claro al médico especialista para que les explique qué puede pasar. La cicatriz no depende del médico, no existe esa historia de que este médico es espectacular porque tiene deja cicatrices pequeñas. No, la cicatriz depende de la cantidad de tejido que vaya a salir, la cantidad de piel que retiremos. Entonces, entre más grande el seno, la probabilidad de una cicatriz mayor es mucho más grande. Lo que hacemos es dejar una cicatriz lo más estética posible. ¿Qué quiere decir esto? Lo más fina posible y escondida pues debajo del brasier, pero esto a veces no se logra. Cada caso tiene que ser valorado de una manera individual. Lo importante es que al disminuir el seno de tamaño, mejoramos toda la sobrecarga que hay en los músculos de la espalda y de los hombros, y con esto aliviamos muchas veces ese dolor crónico. Sus riesgos y complicaciones pues deben ser tratadas en el consultorio para que ustedes vayan a cirugía sabiendo todo respecto a esta cirugía. Lo importante es que sepan que hay solución para esos dolores de espalda, hay solución para esos senos inmensos, pero lo importante, y en este tipo de cirugía sí que es muy importante, es que ustedes tengan un sentido común, sentido de los límites, una buena valoración para que sepan que esta cirugía, a diferencia de las otras, puede tener ciertas complicaciones y ciertos riesgos, hasta porque tenemos que tener en cuenta que son 2 senos y no es uno solo. Entonces se busca una simetría, no se busca la perfección. Todo esto tienen que preguntárselo a su médico especialista. Los dejo por hoy. La recomendación, síganse cuidando, esto no es mentira, esto es de verdad, y esto, discúlpenme el populismo, pero esto no es una mamadera de gallo. El virus está ahí, está matando, y si nosotros no lo combatimos, no se va a ir. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Seguimos acompañando a la Secretaría Distrital de Salud en esta toma de muestras para detectar el COVID-19. Hemos llegado al final de Fórmula Médica Televisión. Participe con nuestro hashtag #ConsultasFM. Recuerden, estamos en simultánea a través de nuestras redes sociales, Facebook,
Twitter y YouTube. Y nuestra línea WhatsApp 317-320-2632. Somos fuente de noticias de Google News y nos encuentran en Spotify. Hemos llegado al final. A todos ustedes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares y hablarles de salud, de bienestar y de vida. Hasta una próxima oportunidad.